Bienvenida, bienvenido a La Tertulia, aquí el programa donde hablamos de todas las cositas que pasan en inteligencia artificial, que no son pocas, y más ahora bueno, que llevamos unas cuantas semanitas sin grabar y además que vamos a hacer un recap del año, ¿verdad, Frankie? Tengo conmigo aquí a Frankie, nos falta Lu, que bueno, está de vacaciones, alguien tenía que cogerse unos días que bien merecidos, pero tengo conmigo a Super Frankie. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. Estaba pensando ahora que decías eso, Luz siempre dice que nosotros somos sus copilots. Hoy no está el humano, están los copilots. No se puede ser ya un signo de una nueva era. Pues parece que sí. ¿Será la AGI o simplemente será la rebelión de los copilots que algún día llegará? Algún día llegará más pronto que tarde, efectivamente. Pero bueno, sí, vamos a tratar de hacer un pequeño recap del año. Es verdad que le vamos a dar un sesgo. No va a ser hablar de todo, sino de un par de puntos de vista como muy específicos. Pero seguramente es lo que a lo mejor la gente tiene más en la cabeza. Además, han pasado tantas cosas que es Sí. que es imposible. Además, estamos final de año, prácticamente Navidades, último episodio de la temporada del año, luego volveremos 2026 con fuerza. Vamos a tomárnoslo a nuestra forma. Es decir, vamos a hablar de lo que nos apetece hablar para este recap y esperemos que a nuestra audiencia le guste. Si no, pues podéis, tanto si os gusta como si no, comentar, ¿vale? Porque así eso le da vidilla, le dais a like en la plataforma en la que estéis, nos podéis meter caña si hay algo que nos mola, pero bueno, vamos a intentar que esté guay y sobre todo nos lo vamos a pasar muy bien en este ratito revisando todo lo que ha pasado este año. Eso es lo principal. Pues Frankie, te dejo la batuta, porque el que se viene bien preparado hoy es Frankie. Yo vengo aquí un poquito de copilot de Frankie. O sea que. Bueno, no sé si decir bien preparado o algo más preparado. Vamos a dejarlo así. Pero bueno, sí es verdad que, perdonad, puedo hacer un poco de ese hilo conductor. Y vamos a darle primero, como decíamos, un sesgo que está relacionado. Y disculpadme, voy a beber un poquito de agua. Aprovecha, coge fuerzas en esa garganta. Hoy sí, sí, sí. Nos quiere sabotear, pero bueno. Decíamos que le íbamos a dar un sesgo inicialmente que tiene que ver con el hype. Se está hablando mucho todo el año, pero sobre todo en los últimos meses, del hype con todas estas grandes cifras de inversiones y de contratos y de tarjetas y de memoria ahora también, todo son números muy altos. Y bueno, pues se habla mucho de hype y vamos a tratar de analizar exactamente qué hay de cierto o no. Y lo vamos a hacer pues a través de los ojos de un artículo que salía hace pocos días en MIT Technology Review y que se llama The Great Hype Correction of 2025. ¿Vale? Por si alguno lo queréis comprobar. Y nos va a servir como hilo conductor para tratar de analizar qué es lo que está pasando. Y vamos a hacer primero un pequeño recap de cómo hemos llegado hasta aquí, que yo creo que es interesante para que todos estemos contextualizados. Y bueno, han pasado 3 años ya, parece que fue ayer, pero han pasado 3 años desde que salió ChatGPT. Parece que es cuando se inició el mundo de la inteligencia artificial, que no es así, pero es verdad que supuso un paso histórico. De repente, de verdad empezábamos a hablar con las máquinas, que es algo que está en el origen de la inteligencia artificial, pero no se había conseguido para nada hasta ahora. Podíamos hablar y sobre todo nos respondían, que es donde está la gracia, ¿no? Y lo hacían con soltura, con creatividad, de forma muy parecida a como lo hacemos los humanos y de forma muy fluida. De hecho, bueno, pues sobre todo al principio nos parecía que eran más personas, luego las hemos ido cogiendo el truco y cada vez vemos más la máquina que hay detrás, ¿no? Identificamos esos patrones y esas peculiaridades que tiene como máquina. Y eso, pues nos lleva a pensar nos ha llevado a pensar en muchos casos que esta rapidez que se ha producido en estos 3 años nos está acercando cada vez más a la AGI. Y ese es un tema que dejaremos para el final porque es el otro sesgo que le vamos a dar. Primero hablaremos del hype y luego, si acaso, si nos da tiempo, queridos oyentes, hablaremos también de este tema de la AGI que se está poniendo cada vez más apasionante. Entonces, bueno, esto que empezó hace 3 años realmente se empezó a repercutir desde el punto de vista industrial, empresarial, y se empezó a adoptar, primero más a través de las personas, luego las personas, pero desde el punto de vista profesional, se empezaron a hacer herramientas, asistentes, han llegado los agentes, bueno, voz, imagen, vídeo, un montón de cosas. Y en 2025, pues toda esa revolución que parecía que iba a ser una revolución total del trabajo
de la economía y seguramente también de la ciencia, pues como que de repente nos ha empezado a chirriar un poco. ¿Vale? Ya no estamos tan seguros de si estamos tan cerca de esa revolución o qué es lo que pasa. Y no es porque la inteligencia artificial haya dejado de funcionar, no es porque los modelos sean malos, sino porque a lo mejor habíamos colocado las expectativas demasiado altas. Ese salto, ese camino que hay desde ChatGPT de 2022 hasta esa AGI a la que queremos llegar, pues a lo mejor nos va a llevar un poquito más de tiempo de lo que nos planteábamos en un momento determinado. Y esas aplicaciones, pues no solamente tienen un punto tecnológico de viabilidad, sino que hay un punto también económico, financiero, industrial, de contexto económico, macroeconomía, un montón de cosas ahí que lo están, bueno, incluso tecnológico a nivel de limitación que nos viene por los chips, las tarjetas y por todo lo que hay, ¿no? Entonces, se tiene que producir algún tipo de corrección y eso es lo que nos Mm, cuenta MIT Technology Review en el artículo. Habla de la gran corrección del hype de la inteligencia artificial. Pero no lo plantea como un ataque a la tecnología, sino como un ajuste que es necesario. Un momento en el que tenemos que parar, analizar bien con cierta perspectiva y preguntarnos un poco qué ha sido real, qué ha pasado de verdad, qué ha sido exageración y bueno, en qué nos hemos equivocado, ¿no? Si ha habido mucha proyección a lo mejor nuestra sobre las máquinas o no lo sé. Hay un montón de preguntas que nos podamos mm. hacer. Desde luego, nosotros no vamos a hacer un alegato anti-inteligencia artificial, seguramente porque no está en nuestra naturaleza, si no, no existiría este podcast o se llamaría de otra manera. Ataque a la IA, no lo sé, se nos puede ocurrir un nombre mejor. Pero sí pensábamos que era buena idea coger estos puntos, porque en el artículo se enumeran 4 grandes puntos del hype, cogerlos, analizarlos con calma y si a alguno le interesa, pues que sepa cuál es nuestra opinión al respecto. Así que, Al- Aquí, dime. Frankie, yo creo que que hay una. Mola el enfoque del artículo porque cada vez que se habla del tema de cómo burbujan la IA, así, ¿no? O sea, parece como que solo hay dos posturas, que es como que toda la IA es un bluff o todo esto lo va a Sí, reventar. Y yo creo que hay mucha gente, entre ellos seguramente nosotros, que al final planteamos la IA lo va a revolucionar todo. Es casi. ¿Cómo decirlo? O sea, para mí es impepinable. O sea, lo que no sabes es si lo va a cambiar todo en un año, en 3 años, en cinco. Es decir, al final esto va a ser como Internet a lo bestia, lo va a cambiar todo. Lo que pasa es que tardará sus ciclos y eso es una cosa. Y por otro lado es que manejamos una serie de expectativas y tiempos mentalmente en los que seguro que nos equivocamos, porque históricamente además siempre ha pasado en cualquier revolución, los tiempos eh, ¿cómo decirlo? Hay un dicho, ¿no?, que se dice como que siempre como sobrevaloramos lo que podemos hacer a corto y minusvaloramos lo que podemos hacer a largo. Se sí, aplica a todo, aplica cuando tú inviertes, aplica a un montón de cosas. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Tenemos un high como mucho de que mañana va a ser una gran transformación y a lo mejor no lo es tanto, pero sí que es verdad que en el largo plazo la transformación puede ser todavía superior. Yo creo que ese es el contexto y mola este análisis que hace el artículo y que ahora hablaremos de, oye, pues para cada estos puntos reflexionemos un poco cómo estamos de verdad, qué es aprovechable, qué no es aprovechable, qué podemos esperar en el corto o medio plazo. Pero para que todo el mundo que nos escucha tenga, pues un poco lo que has dicho también tú, que estamos a favor, que sabemos que esto va a ser transformador y esto no es una crítica, sino simplemente es una reflexión para entender un poquito, oye, qué hay de realidad en algunos aspectos detrás del humo, porque evidentemente hay muchos intereses, ¿no? Pues hay muchos intereses de las grandes empresas tipo OpenAI que están levantando mucho dinero y que tienen mucho interés en empujarlo más allá, y en todo el sector tecnológico en general, que ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no?, con estos movimientos de dinero circulares y demás, que al final son intereses cruzados, que por detrás hay cosas de valor, pero que también, bueno, camuflan muchas otras cosas y mucha gente va haciendo dinero para ellos, que es muy lícito, pero bueno, que no es solo todo lo que reluce. totalmente. Y bueno, y criticar, vamos a criticar también, ¿eh? Porque al final los aprendizajes surgen de los errores, pero sobre todo de esa visión crítica ante los errores, entendido como crítica constructiva. No decir que todo es una mierda y ya está, y quedarte tan tranquilo y a otra cosa, ¿no? Porque grites más o digas las cosas con más vehemencia no quiere decir que tengas razón. Y eso es lo que nos encontramos muchas veces en esas posturas que son extremas, ¿no? Lo que tú comentabas al principio. Para nosotros, y seguramente no estaremos de acuerdo al 100% en todo, nosotros sí lo vemos más en escala de grises, quizá más hacia un lado o hacia otro, y es lo que estoy de acuerdo contigo, es lo que tenemos que tratar de transmitir. Vale, pues empezamos con el primer punto que va precisamente de AGI, pero lo vamos a tratar esa parte de AGI como más desde el punto de vista de hype, un punto de vista más alejado a lo que, si llegamos al final del programa para hablar de las
posturas que tiene Microsoft y OpenAI sobre la AGI, ya hablaremos más en profundidad. De momento lo vamos a ver más desde la superficie y vamos a tratarlo tal y como lo hace el artículo del MIT Technology Review, no lo diré bien. Bueno, básicamente lo que viene a decir es que durante estos años se nos ha instalado de alguna forma la idea de que escalar los modelos de lenguaje, es decir, hacerlos cada vez más grandes y más potentes, era básicamente escalar inteligencia, ¿vale? Que cuanto mejor hablan estos modelos o hablan las máquinas, pues más podemos pensar que están entendiendo. Y este punto del entender es algo que ha estado, bueno, ha estado muy en boga, si queréis, desde el principio, ¿no? No estaba muy claro. Hay gente que decía que las máquinas sí entendían, otros que hablaban de loros estocásticos, si os recordáis, el primer año se utilizaba ese término para referirse a lo que hacían este tipo de algoritmos. Y aquí de lo que se habla es de, realmente por mucho que crezcan los modelos, la máquina está demostrando inteligencia de verdad, o estamos hablando simplemente de predicción. Y claro, como el lenguaje es de alguna forma esa herramienta cognitiva que tenemos todo, que nos resulta más potente y es en lo que pensamos. Nosotros pensamos en un idioma, básicamente, ¿no? Entonces, el lenguaje nos ayuda. Yo no entiendo mucho de esto, pero por lo que he escuchado o he leído muchas veces, de alguna forma marca nuestra manera de pensar. Entonces, ese salto mental es como automático. Si las máquinas dominan el lenguaje, pues son capaces de pensar, de entender y de dominar todo lo demás. Lo que pasa es que lo que viene a decir aquí el artículo es que el lenguaje engaña y engaña mucho. Los LLM son muy buenos imitando cómo hablamos, cómo razonamos en apariencia, cómo parece que razonamos, por decirlo así, y cómo escribimos. Pero que dice que los humanos estamos programados para ver inteligencia en cualquier cosa que se comporte de forma mínimamente humana. De alguna forma habla casi de paraidolia, ¿no? El concepto este de reconocer patrones donde no los hay realmente. Y bueno, incluso, si no recuerdo mal, ponía el ejemplo de justo eso, de que vemos caras en las nubes o que pensamos que un Tamagotchi tenía emociones, ¿no? No sé si vosotros habéis tenido un Tamagotchi cuando erais pequeños, pero bueno, cuando lo tenías y lo cuidabas, pues te daba hasta pena, ¿no? Que tuviera hambre o que estuviera sucio. Bueno, y aquí es donde también te cuenta que un tema interesante es que algunas de las personas que más han empujado esta tecnología ya empiezan a marcar ciertos límites. Por ejemplo, Ilya Sutskever dice que estos modelos aprenden a resolver muchos problemas concretos, pero no parecen aprender los principios que hay detrás de esos problemas. Es decir, que generalizan peor que las personas, una de las cosas que nos caracteriza. Entonces, viene a decir eso, por resumir, fluidez lingüística no necesariamente equivale a comprensión y pensar que esa AGI va a llegar como una consecuencia de esa fluidez lingüística, pues podía ser seguramente un error y parte del hype. Entonces, no sé, si quieres como pregunta incómoda a partir de aquí, que nos dé para comentarlo, ¿realmente estamos viendo inteligencia o solo una simulación que es muy convincente de un comportamiento inteligente? Claro, es un melonazo. Mira, justo esta semana leía, no sé dónde, estaba tratando de buscarlo ahora y no lo he encontrado, pero alguien también que venía a decir que, hablando de la AGI, que los seres humanos tampoco teníamos inteligencia general. Que los seres Ujú. humanos tenemos inteligencia específica para resolver algunas cosas. Lo que pasa que como solo veíamos el mundo desde nuestro punto de vista, pues claro, no nos damos cuenta del resto de cosas que no somos capaces de hacer entender y por lo tanto no tenemos esos tipos de inteligencia. Y lo pongo como ejemplo para esta pregunta porque el mayor problema es que no sabemos lo que es la inteligencia. O sea, al final sabemos cómo funciona bueno, no sabemos cómo funciona, pero sabemos los resultados del trabajo del cerebro humano y lo que nosotros llamamos inteligencia. Y a partir de ahí, con todo esto de la inteligencia artificial y los LLM, estamos tratando como replicarlo de alguna forma. Yo estoy muy de acuerdo en que al final, cuando manejan bien el lenguaje, que es la forma en la que nos comunicamos los humanos, son muy convincentes a nivel de que parecen que son inteligentes, porque claro, pero son el primer ser con el que nos podemos comunicar, primer ser que no es humano, con el que nos podemos comunicar como nos comunicamos entre humanos y, Sí. y recibimos unas respuestas muy parecidas. Pero sí que estoy de acuerdo con muchas teorías que hay, ¿no? Creo que a lo largo del año lo hemos comentado algunas veces. Jan LeCun, por ejemplo, que era el Chief AI Officer de Meta, que ahora no sé si ha salido ya de Meta, llevaba mucho tiempo criticando también el enfoque de los LLMs porque al final lo que venía a decir es que el mundo no se representa en lenguaje.
O sea, el problema es que los LLMs solo entienden el lenguaje y el mundo es muchísimo más complejo que el lenguaje. Hace como un par de añitos, creo que tuvo un añito y pico, 2 años, tuvo una entrevista muy interesante con Les Friedman y al final ahí LeCun venía a decir que pues que el lenguaje a nivel de datos como que son no sé cuántos kilobytes de datos por segundo, o sea, es muy, muy poco ancho de banda y sin embargo lo que vemos al final la vista y pues al final estamos hablando de megas o gigas por segundo. Y creo que era una analogía muy interesante para representar que al final el mundo es físico, o sea, el mundo es tiene muchas más capas que solo el lenguaje y que para poder aprender realmente cómo funciona el mundo tendríamos que tener sistemas que aprendieran no solo del lenguaje, sino también pues, de lo que ven, de lo que hacen y de lo que interactúan. En esa línea, LeCun habla también muchas veces de que al final los LLM son sistemas pasivos, ¿no? Que al final no tienen objetivos propios, que con los agentes se está tratando de cambiar esto, pero es una imitación. No tienen sentido común porque claro, les falta esa visión del mundo. Y en definitiva, para él, escalar los LLMs no nos va a llevar a esa inteligencia general. Es como una parte, ¿no? Que aquí creo que también hay otra gente, por ejemplo, hace poco, ¿no? Que lo comentaba Carpazzi, creo también en un podcast, ¿no? Que hablaba de que los LLM son sistemas incompletos porque al final pues, no tienen memoria persistente, no saben lo que no saben y tienen una visión incompleta. Muchos de estos pioneros de la IA, al final lo de los LLMs como una pieza de un puzzle, pero que el puzzle es mucho más completo. Sí que es verdad que quizás es la primera pieza que es muy llamativa, por lo que hablamos, porque interactúa con nosotros como un humano y eso genera una sensación de inteligencia que a lo mejor un sistema de Machine Learning que realmente pues más clásico, que pueda estar haciendo también un comportamiento inteligente muy potente, pues no te da esa sensación. Totalmente de acuerdo. Decías de que es inteligencia, ¿no? Pero fíjate que además estamos tratando de comparar la inteligencia humana con la de las máquinas. Si hablamos de AGI, estamos diciendo, nos ponemos al mismo nivel, piensa como nosotros, independientemente de cómo sean los procesos por debajo. Pero el tema es cómo vamos a llegar en un momento determinado a detectar que ha llegado a nuestro nivel. Porque al final lo que estamos utilizando son benchmarks que todo el mundo te dice, empezando por Suskever, ¿no? Que comentábamos ahora, pero todo el mundo te dice que al final lo que está ocurriendo es que los LLM se están desarrollando para adaptarse a esos benchmarks y estar siempre lo más arriba posible. Entonces, ¿estamos desarrollando inteligencia porque sí? ¿O estamos jugando al juego de tratar de conseguir las mejores métricas porque eso nos va a llevar a situarnos arriba y, bueno, pues todo lo que puede venir? Es lo de siempre, estamos haciéndonos trampas al solitario, por decirlo así. Eso a nivel de negocio a ellos les puede venir bien, que luego es discutible, pero les puede venir bien. Cada vez que se lanza un modelo supera a los demás en ciertos benchmarks y es lo que utilizan para decir somos los mejores. Pero luego muchas veces eso te lo llevas al uso que tú le das en el día a día y ves cosas que te chirrían. Quizás sea mejor en ciertos benchmarks, pero para lo que yo lo utilizo resulta que no tomas inteligencia desde mi perspectiva en otros modelos distintos que son los que venía utilizando, o simplemente igual es que me he acostumbrado, no lo sé. Esto pasa por un lado. Por otro lado, también me venía a la cabeza con algo que has dicho. Tengan inteligencia o no, consigamos agio, ¿no? Desde cierto punto de vista, estos modelos están muy restringidos a esa interacción que tenemos por voz y por teclado, ¿no? Por texto. Pero nos falta esa parte de inteligencia espacial de la que también se ha venido hablando en los últimos tiempos. Ya LeCun se ha ido a hacer eso, por un lado, y Fei-Fei Li también está metida en este tema. Fei-Fei Li, pues yo creo que ha salido aquí pocas veces, pero es profesora de Computer Science en Stanford, una de las cofundadoras de la institución del Stanford HAI, que es la institución de referencia mundial, ¿no? Centrada en la interacción con el ser humano de la inteligencia artificial, y es la puta ama, por decirlo así. Perdona que lo diga de esta manera, pero es alguien de quien se habla poco, no está tanto en los medios, pero que es una parte muy importante de todo lo que ha sucedido en los últimos años. Y una de las cosas que venía diciendo yo creo que hace un mes o dos salió la noticia, que la preparé y no pudimos hablarla, ¿no? En uno de los podcasts. Decía que la inteligencia artificial no va a avanzar por tener más tokens, sino por esa inteligencia espacial. Y bueno, pues que los modelos actuales te pueden explicar, si quieres, la teoría de la relatividad,
pero les das una foto y no saben estimar la distancia entre dos objetos, ¿vale? O pueden inventarse un libro y una saga de fantasía si quieres, pero no pueden rotar un cubo dentro de su mente como hacemos nosotros, ¿no? O reproducir cosas que nos han pasado en nuestro día. Entonces, claro, ya partimos de una limitación y estamos pretendiendo llegar a la AGI cuando estamos limitados en cuanto a la interacción con el resto del mundo. Y ahí se están poniendo muchos esfuerzos o se están empezando a poner muchos esfuerzos, ¿vale? Para que lo tengamos claro, cuando hablamos de esa capacidad espacial o inteligencia espacial, es lo que, si yo te tiro, ahora mismo no estamos delante, pero estuviéramos delante, si te tiro unas llaves, el hecho de que tú cojas las llaves con la mano y no se te caigan al suelo es mucho más complejo de lo que a nosotros nos parece, ¿no? Todo lo que hay por detrás. Eso es una de las partes, orientarte en un mapa, por ejemplo, ¿no? Aparcar un coche sin calcular prácticamente, ¿no? Lo hacemos ya porque hemos ido aprendiendo y porque tenemos esa inteligencia, esa capacidad espacial. Y eso es lo que les falta también a las máquinas y tiene que ser, si hablamos de inteligencia, tiene que ser parte del AGI también, parece que nos lo estamos dejando fuera. No, muy de acuerdo. Es que al final falta mucha parte de la película y yo creo que es seguramente algo que empezaremos a ver. Como mola que todos estos, al final, referentes que ya empiecen a investigar en otras áreas para poder abrir esas líneas de pensamiento y encontrar nuevos algoritmos y nuevos enfoques que permitan complementar, porque nos vamos a quedar en una parte muy reducida. Estaba viendo en esa línea también hay otros autores y otros investigadores pues, que hablan, por ejemplo, Choyet de falta de generalización, Bender de falta de significado, Chomsky de falta de teoría, ¿no? Al final dice, esto es un ejercicio de ingeniería, o sea, guay, pero claro, ¿cuál es la teoría que sustenta todo esto y cómo son capaces de generar teoría, ¿no? Que el propio Karpathy de limitaciones prácticas. O sea, nos falta mucho. Tenemos un envoltorio muy bonito que hace cosas muy chulas, pero que es solo una pequeña parte. Yo sí que tengo la sensación, yo creo que no vamos a tocar, porque no, a lo mejor mucho en profundidad, pero empieza a estar muy conectado. Creo que toda la parte de IA en robótica, que Ujú. sí que empieza a trabajar mucho, pues por un lado con toda la parte de visión y por otro lado, al final, el día que tengamos muchos de estos robots por el mundo, van a estar recibiendo, pues eso, va a ser más como tener un montón de humanos, ¿no? En el sentido que van a estar Sí. interactuando con el mundo. Yo tengo la sensación de que eso va a abrir muchas vías de crecimiento para todas estas áreas, ¿no? Que nos va a permitir un poco extraer más cosas y que haya nuevas formas de aprendizaje. Pero por otro lado, aunque se haya desarrollado mucho, queda mucho. Al final, todavía no hay robots. O sea, empieza a haber cositas, ¿no? Pues los Waymo a nivel de coches que ya empiezan a desplegarse por todo el mundo y seguramente eso abra vías porque al final vamos a tener muchos sensores por el mundo aprendiendo cosas, pero en cuanto a los robots bípedos que están trabajando en factorías y en restaurantes y tal, pues seguramente estamos hablando que pase durante los próximos 10 años y eso sí que abra otra revolución. A mí me lleva a pensar que eso, que en el fondo estamos en los albores, esto va a ser una revolución tecnológica mucho más larga de lo que parece. Lo que pasa que cuando estás viviendo un breakthrough tan importante, yo creo que parece que es, pues, que es la releche. Imagino que, pues, como nuestros padres verían, pues yo qué sé, pues el teléfono o los ordenadores. Que claro, nosotros hemos nacido ya dando por hecho una serie de cosas y creo que esta es la primera. O sea, vivimos internet, pero a mí, no sé si te pasó, a mí internet no me llamó tanto porque, o sea, pues desde a lo mejor que ya es adolescente, pues ya lo tienes ahí. Es decir, ya lo integras muy rápido en tu vida. Pero esta es la primera gran revolución que nos pilla totalmente de nueva. Nosotros veníamos del mundo de la inteligencia artificial, pero cuando trabajábamos nosotros en el campo no había nada ni medio parecido. Yo creo que es esa sensación de breakthrough lo que acojona y nos hace pensar a todos que es como el impacto mucho más fuerte de lo que es cuando el impacto está todavía por venir. Sí, es que cuando nosotros trabajábamos más en investigación en inteligencia artificial, veíamos todo esto como un deseo y como algo muy lejano. Y ha pasado de repente, en 2 días, entre comillas, de ser algo tan lejano a ser una realidad. Mm. Y nos llega, quizás nos llega esa impaciencia, ¿no? Esto que nos es tan prometedor, coño, yo lo quiero ya, quiero que funcione ya porque me soluciona la vida. Y eso tiene que ver seguramente también, bueno, pues con temas sociales, ¿no? De cómo hemos ido evolucionando como sociedad y cómo cada vez queremos todo mucho más rápido. Creo que comentaba contigo hace unos días, una conversación que teníamos privada, que había escuchado en un podcast a un psicólogo hablar de una paciente que le había venido a la consulta reconociéndole que era impaciente y que le decía, quiero que me ayudes a ser paciente, pero lo quiero ya, ¿no? Sí. Es como,
como el contrasentido. Bueno, pues eso nos pasa ahora. Todo lo que surge de nuevas lo queremos ya, queremos que nuestro negocio se vea impactado, queremos que nuestra vida también y trabajar menos y porque lo haga, o sea, queremos un montón de cosas y no nos damos cuenta del proceso que hay detrás, de las dificultades que tiene técnicas, pero además las dificultades también incluso físicas que hemos ido comentando, de necesitamos energía para poder alimentar todo esto, necesitamos producir un montón de tarjetas, necesitamos un montón de cosas que va a llevar tiempo construir y que a lo mejor son recursos que nos van a limitar. Justamente. Sí, sí, además hay muchos informes en esa línea, ¿no? Lo tengo por aquí abierto, el informe anual, y lo hemos hablado este año porque le ha dado una vuelta, pero ya habíamos sacado una versión antes. Ben Evans, que saca una Sí. presentación todos los años así de cosas, un poco avances, que ya lleva 2 años hablando de inteligencia artificial. Muy interesante quien esté por ahí, le interese que se lo baje. Al final saca un montón de gráficas de todo este tipo de cosas. Cómo estamos limitados, justo por lo que has dicho, por la capacidad de producción de tarjetas, por la capacidad de energía, por la construcción de centros de datos, que ya empieza a haber más, creo que hay más CAPEX en centros de datos que en oficinas. O sea, vas viendo cómo todo esto, la inteligencia artificial, como tú has dicho, requiere un montón de cosas y es que no tenemos capacidad de tanta inversión. De hecho, creo que salía también una gráfica de todas las grandes compañías tecnológicas lo que estaban incrementando su inversión en CAPEX, que era una burrada. O sea, y te das cuenta como llega un punto y dices, ostras, es que esta fiesta no se puede pagar tan rápido. Mm. Mira que hay capital en el mundo, pero requiere años para que se pueda pagar. Sí, sí, totalmente. Si te parece, ya con el comentario este que hemos hecho de la paciencia o la impaciencia, pasamos al segundo hype, que está bastante relacionado. Y aquí lo que dice el artículo, habla concretamente, o el titular es: la inteligencia artificial no es una solución rápida para todos tus problemas. Algo que, bueno, pues que a lo mejor todos podemos tener claro, pero es verdad que desde un punto de vista empresarial parece que empezó a haber enseguida, ¿no? En 2023, ese run de que la inteligencia artificial iba a ser un multiplicador de productividad inmediato. Se llegó a hablar del por 10, ¿sabes? En ese momento determinado. Luego, luego hemos tenido que ser muchísimo más conservadores con ese punto. Pero de repente, una persona iba a ser capaz de hacer lo que hacen 10 personas en el mismo tiempo. Y claro, pues lo único que teníamos que hacer era integrar o enchufar la inteligencia artificial en nuestros procesos para reducir costes, o para acelerar las decisiones o para hacerlas con más calidad, hacerlas mejor e incluso llegar a prescindir de las personas. Esto es lo primero que le vino a cierta gente a la cabeza, o al menos a gente que lo expresaba, ¿no? A los cuatro vientos. Ibas a decir algo, perdón. Sí, iba a decir, recuerdo la historia de este CEO de una startup que echó a todos sus desarrolladores porque Sí. con la IA ya lo puede desarrollar y luego tuvo que contratar gente a los semanas o meses. O sea, al final yo creo que estamos un poco en esa situación, ¿no? Oye, pues esto ayuda, porque evidentemente ayuda, aumenta la productividad, pero todavía en la mayoría de las tareas no es un reemplazo, o como poco no es para hacer ese tipo de declaraciones de una empresa con una sola persona puede hacer lo que antes hacían 100. Bueno, veremos. Efectivamente. Además, esta IA de la que hablamos, por cierto, por volver a contextualizar, por si alguno no lo estaba entendiendo así, estamos hablando sobre todo de IA generativa, pero existe esa forma de IA más tradicional, de machine learning, de predicciones, de clasificación, de otra serie de modelos que sigue funcionando, que se sigue utilizando, pero que ha perdido vigencia, al menos en los medios. Entonces, hablamos de IA centrándonos en la parte generativa, pero recordamos que no es lo único que hay. Pero bueno, lo que ha pasado también en 2025 quizás ha sido una bofetada de realidad. Todos estos, al final, los LLM son una pieza de un puzzle que es un sistema, que es un producto, que al final tu empresa lo que hace es utilizar productos, utilizar sistemas que se hablen entre ellos o que sean tus empleados y tus clientes los que interactúen con tu propio producto. Y, bueno, pues lo que ocurre es que no se han definido bien, no se han gestionado bien, no se correspondían con las necesidades, no eran viables y al final muchos proyectos no pasan del piloto. Eso lo hemos comentado otras muchas veces, ¿no? La adopción pues se queda ahí estancada y bueno, pues hemos hablado aquí de estudios que decían que el 95% de empresas no había encontrado valor en la IA. Bueno, pues, si te pones a ver estudios, es todo súper catastrofista y parece que no sirve para nada. Ya tenemos algún episodio dedicado a eso. Pero claro, si rascas un poco,
en la historia quizás menos apocalíptica y quizá tenemos que echar la culpa más a la parte humana que a la parte de la IA. Porque esos fracasos, si los queremos ver así, en muchos casos son experimentos que han sido iniciales, tempranos, que vienen de 2023, 2024, cuando todo estaba en pañales, por decirlo así, con tecnología era aún inmadura, y además intentando utilizar la inteligencia artificial como sustituto completo. Con el tiempo nos hemos ido dando cuenta de que eso ni tiene sentido ni es posible tampoco. Igual dentro de un tiempo sí lo es, pero no podemos usarlo como sustituto completo, sino como potenciador, sustituto de algunas acciones, como pequeño automatizador. Y eso lo que hace es que nos sigue dejando a las personas en el centro, que es lo que venimos comentando durante todo este tiempo nosotros, ¿no? Siempre ha sido nuestra visión. Y aquí, Andrei Karpathy lo que dice es que los modelos seguramente son mejores que el humano medio en muchas tareas, pero siempre van a ser peores que un experto, de momento, en esas tareas. Y por eso están siendo muy útiles para muchos individuos, programadores, si queréis, o desarrolladores, que es por donde empezó esto, estudiantes, profesionales, ¿no? De cualquier sector. Y son también tan disruptivos, pero todavía no son tan revolucionarios a escala macroeconómica, ¿no? Es como lo plantea Karpathy. Bueno, pues quizá la inteligencia artificial no ha fallado, sino, de nuevo, lo que ha fallado quizás es nuestra expectativa de que fuera una solución tan rápida y tan automática. Muy de No sé cómo acuerdo. lo ves. Yo creo que aquí como has dicho tú, hace falta personas y profesionales que sepan capaz de entender dónde puede aportar la inteligencia artificial y cómo articularla. Me viene a la cabeza un buen amigo de ambos, que es Fares Cameli, que ahora es CEO de la Casa de Sí. las Carcasas y que, por ejemplo, ellos son bueno, él está haciendo cosas muy chulas con IA, montando workflows donde en la Casa de las Carcasas, que al final sacan muchos diseños de carcasas, pues han metido inteligencia artificial y workflow para partir de un diseño pues que genere todo el material de las fichas de producto, todas las fotos de producto en uso y todo esto con IA. Pues que ha definido pues, al final un workflow con distintas partes, donde hay una intervención humana cuando hay un posible error o un posible fallo y ha automatizado algo que tiene mucho sentido porque es algo de muy bajo valor, cuando al final tú tienes miles de diseños y estás sacando, no sé, cientos de diseños al mes y eso genera mucho trabajo de poco valor humano y que más o menos siempre es sota, caballo y rey, pues tiene mucho sentido automatizarlo, aporta valor al negocio y lo que libera es a su equipo humano para hacer otras cosas más interesantes. Entonces yo creo Eso que es. ese es el approach que hay que seguir y a lo mejor no es la tarea que más molaría resolver con IA, porque seguramente tienen otras, pero es saber, oye, pues esto sí que lo puedo resolver de forma completa con IA, sí que ayuda a mis equipos y sí que aporta al negocio. Creo que ahí es donde está el punto, ¿no? Que sepamos un poco elegir dónde son esos puntos y que hagamos los proyectos orientados a que generen valor. Y habrá mil cosas que nos gustará resolver, pero es que la IA no está ahí. Justo, mira, yo acabo de estar hablando con una persona de una startup por aquí, que habíamos hablado hace tiempo, estaban probando agentes de IA para hacer llamadas y demás, al principio como muy prometedor, me dice, oye, pues que no ha movido la aguja. Entonces, bueno, pues está dando cuenta que en algunas cosas sí, en otras no, en otras hay que esperar que la tecnología esté un poco más madura y en otras a lo mejor la IA tiene que ser o un asistente o un apoyo. O sea, nosotros, por ejemplo, a nivel de marketing, la IA ayuda un montón porque, claro, te permite generar un montón de assets que no son lo mejor del mundo mundial, pero son suficientemente buenos para un 90% de las acciones. Entonces, ¿qué pasa? Un equipo de marketing te da mucha agilidad. Eso está guay. Pero, claro, le puedes pedir eso, no le puedes pedir que te resuelva una tarea completa de marketing a día de hoy. Sí, quizá el problema que subyace muchas veces es, y lo hemos comentado aquí en muchos episodios, es falta de estrategia. Hemos cogido una solución y hemos empezado a buscar problemas para esa solución. Y a lo mejor esos problemas, pues claro, si ya tienes la solución, quiere decir que son resolubles, pero igual no tienen impacto en tu empresa. O el impacto que tienen es demasiado pequeño. O quizá hay otros que son más importantes. Entonces, de nuevo, el ir tan rápido, el ser tan impacientes, no nos ha permitido ver la realidad. Quizá ahora es cuando estamos empezando a parar, hablábamos antes de parar, verlo todo con perspectiva, ¿no? Pues ver exactamente dónde necesitamos, en qué procesos necesitamos mejorar, si la inteligencia artificial nos puede ayudar, si realmente tiene que ser inteligencia artificial o puede haber algo todavía más sencillo, que no hay que matar moscas a cañonazos. O sea, todo ese análisis, ese parar, no lo hemos hecho en muchos casos y quizá nos ha traído a esta decepción.
que se está planteando, al menos desde mi punto de vista. Total. Sí, yo creo que aquí, y te voy a lanzar un poco la pregunta, porque tú eres muy, muy bueno en esto, has ayudado a bastantes compañías esto. Para alguien, o sea, que nos está escuchando, pues ahora un directivo, por ejemplo, ¿no? Que quiere implantar inteligencia artificial en su compañía. ¿Tú cuáles son los pasos, así a muy alto nivel, que darías para encontrar cuáles son los sitios donde realmente tiene sentido? Eh, a ver, para mí está muy claro, y es verdad que lo hemos hecho bastantes veces, que hay que tratar de evaluar tu empresa y los procesos con otros ojos diferentes. Hay que tratar de evaluarla, a ser posible, con ayuda de fuera, porque todos estamos muy sesgados hacia adentro, tratando de encontrar cuáles son esos procesos que funcionan peor o donde hay oportunidades que no estamos aprovechando y identificar cuáles de ellos se pueden beneficiar de la inteligencia artificial. Y eso implica hacer un análisis por separado en cada departamento, hacer análisis luego de forma conjunta, el poder, lo que te decía, revisarlo con gente que no conoce nuestro negocio y que está, a lo mejor sí el negocio, pero no conoce cómo trabajamos nosotros y lo está aprendiendo. Siempre nos van a traer una mirada fresca y, como decíamos, menos sesgos, y ser sobre todo muy honesto y casi hasta brutal con las cosas que hacemos mal. Es un ejercicio de desnudarte, ponerte delante del espejo y revisarte absolutamente todo de forma crítica, tratando de ver qué es lo que tienes que mejorar y a partir de ahí ya ver el cómo. Que es algo muy básico, que se ha venido haciendo siempre, realmente. Vuelvo a lo de antes, vuelvo a las prisas. Yo creo que este tema de los assessments estratégicos que se ha venido haciendo desde hace muchísimos años sigue teniendo el mismo papel o la misma importancia en este punto determinado, pero como ya teníamos la solución, de nuevo no lo estábamos haciendo. Así que no es nada nuevo, es hacer lo que hemos venido haciendo siempre, simplemente que quizá esos dos puntos de no lo puede hacer alguien que esté dentro, sí tiene que participar la gente de dentro, pero tiene que estar liderado por alguien de fuera, tiene que ser analizado por alguien de fuera, además alguien que sepa de verdad de inteligencia artificial. Desde un punto de vista técnico, quizá menos, pero más desde un punto de vista funcional, de Claro. aplicación, de impacto, de resultados y que haya visto muchas cosas en su trayectoria. Eh, Simplificándolo todo, porque tampoco, si no, necesitamos un programa entero para comentar todo eso. Pero si no hacemos ese ejercicio previo, vamos a seguir dando bandazos. Claro. Y al final solo el resultado de ese ejercicio ya es potente. Solo saber, oye, estos son los 2, 3, 4, 5 problemas que tienen un peso importante en mi empresa y que son resolubles o automatizables o en total o en parte por la inteligencia artificial, nos da muchas pistas. Nos da pista de dónde tenemos que meter la inversión y el esfuerzo, y también nos da la pista de todos los sitios donde no merece la pena meter el esfuerzo, al menos por ahora. Que también está guay, porque luego se van muchos recursos de las compañías a evaluar cosas que al final no van a tener impacto y que cuando las ves con perspectiva dices, es que ni siquiera tenía sentido que hubiéramos metido aquí recursos. Sí, además, para mí hay algo también importante ahí, en el fondo, este ejercicio, olvídate de la inteligencia artificial, este ejercicio de análisis deberíamos hacerlo pues todos los años, por lo Mm, menos, claro, con esa visión crítica. Sin embargo, por H por B, en muchos casos no se termina de hacer en condiciones. Y esto para mí se convierte en una excusa perfecta. A veces no se hace porque si no, sacas las miserias, salen los egos, hay confrontaciones entre departamentos, hay un montón de situaciones ahí que preferimos evitar, ponernos la venda y dar patada para adelante porque no queremos líos dentro de la empresa. Pero esta excusa de la inteligencia artificial y de hacer esta evaluación nos ayuda a encontrar todo eso que no solamente va de ella, va de cómo funcionan los procesos, las relaciones entre personas, no sé, salen muchas cosas ahí, ¿no? Como side effect, por decirlo así. Y a partir de ahí, si sale bien, bueno, pues igual ya cuando la gente vea que no pasa nada, te pones a repetirlo cada año. Pero ya te digo, aparte de cumplir ese propósito para poder aplicar de forma, bueno, pues con cabeza la inteligencia artificial en tu empresa, te ayuda a hacer ese análisis que a veces no realizamos. claro, muy de acuerdo. Bueno, avanzamos, si te parece, al tercer hype. No Además, nos va a dar tiempo. punto clave, yo creo, el punto 3 es un punto interesante. Efectivamente, este es el punto estrella, porque aquí es donde hablamos de la burbuja, la tan cacareada burbuja. Y bueno, pues dentro del artículo directamente hacen la pregunta, ¿estamos en una burbuja? Y si es así, ¿qué tipo de burbuja es? ¿Vale? Y es verdad que las dos preguntas son totalmente lícitas. Desde luego, cada vez que hay una tecnología que avanza muy rápido, la palabra burbuja tiene que aparecer, y además con razón, tiene sentido que lo analicemos así.
Seguramente los que tengamos un poco más de memoria de lo que pasó en el 2000, 2001, y se metió mucha pasta ahí, y todo fue muy rápido, pero seguramente nunca se había invertido tanto dinero ni tan rápido en infraestructura tecnológica como ahora, ¿vale? Estamos hablando de chips, pero también de centros de datos, de energía, de redes, o sea, se está invirtiendo mucho en muchas más cosas de lo que pasó en el año 2000. Y, y sin embargo, todavía no tenemos muy claro cuál es el modelo de negocio definitivo de estos LLMs, ¿vale? De todo lo que hay detrás. Se puede vislumbrar, se hacen cosas, pero todas estas empresas están palmando pasta a expuertas. Entonces, claro, se genera ese nerviosismo de, ¿y si luego no nos llega la demanda? Si, bueno, pues, y aquí es donde el artículo pues, nos trae una distinción que desde mi punto de vista es interesante, y es que no todas las burbujas son iguales. Si recordamos la subprime, pues dejó un montón de gente arruinada, y empresas también, de todo. Las burbujas de las .com, sobre todo, arrasó con empresas, pero nos dejó internet. Y aquí quizá la pregunta no es tanto si algunas empresas van a caer, que eso va a ocurrir seguro. Ya veremos cuáles, cómo y tal, pero sí que va a haber empresas que caigan por el camino, sino qué es lo que va a quedar también cuando, bueno, pues esa polvareda, ¿no? Se disipe y ya podamos verlo con claridad. Y lo que nos dicen en el artículo es que queda claro que la infraestructura, el talento y las capacidades van a quedar ahí, con independencia de lo que pase con las empresas, pero nos va a quedar algo que va a ser muy sólido y que va a seguir marcando el camino que ya hemos empezado. Luego también hay otra cosa que comentan, y es que hay señales que no terminan de encajar del todo con una burbuja más clásica, o si queréis ponemos como referencia la de 2001, y es que aquí sí que hay contratos firmados a largo plazo. Ahí estábamos hablando todavía de... No, había empresas en las que se habían invertido muchos millones y tenían muy poquitos miles de usuarios, cuando las .com. Vale, aquí no está pasando eso. Hay contratos largos, con clientes solventes, con inversores muy grandes que están apostando en su futuro también por ahí. Actores como Microsoft, por ejemplo, o Amazon, que están comprometiendo su balance, ¿no? De alguna forma, las inversiones en esto. Y a lo mejor, pues quizá no estamos inflando tanto las cosas, sino lo que estamos haciendo es adelantando, sí puede ser que atropelladamente, pero adelantando infraestructura para ese futuro en el que en algún momento vamos a monetizar. Yo, si quieres, luego te doy más mi opinión, pero de momento, por no monopolizar, te dejo que comentes tú. Lo mismo, no sé dónde lo veía, pero Zuckerberg decía también en su momento, muy en línea de esto, ¿no? Dice, oye, lo peor que puede pasar si invertimos mucho en IA es que nos adelantemos 2 años, o sea, que estemos construyendo nuestras capacidades 2 años por adelantado. Sí. Aquí pasan varias cosas, como tú has dicho, a diferencia de la burbuja de las .com, en la burbuja de las .com no había compañías haciendo revenue, o sea, ingresos notables. Aquí las compañías que están invirtiendo, todas están generando muchos ingresos, en parte también porque la mayoría de ellas se dedican a otras cosas y porque son negocios donde existen bastantes sinergias, ¿no? Al final tienes un Google que en el fondo lleva haciendo IA de otro tipo un montón de años, ¿no? Entonces, Sí. al final hay mucha sinergia, igual que pasa con Microsoft y otras compañías. Entonces, no es la burbuja las .com porque evidentemente hay mucho más revenue. Sí que creo que hay algunos movimientos más burbujiles, como pueda ser el caso de OpenAI, que es digamos, yo creo, la empresa más destacada en cuanto a que ha levantado muchas rondas de capital. Ahora creo que Amazon iba a meterle otros 10.000 millones a una valoración estratosférica y que su nivel de revenue evidentemente está muy, muy lejos. O sea, creo que entran las típicas dudas de que cuando hay estos movimientos de alto crecimiento, hay outliers que luego se pueden consolidar o que se pueden venir abajo. Entonces, sí que hay determinados tipos de compañías que suscitan estas dudas. Por otro lado, en el propio artículo que estamos siguiendo, ¿no? Se habla del caso Sinestesia, ¿no? Que comentan algo así como que algunos inversores en su momento no se imaginaron que va a haber tanta demanda de compañías que quisieran hacer, o sea, hacer lip sync, ¿no? En los vídeos, o sea, cuadrar un poco los labios a la conversación que estaba viendo, y creo que estaba moviendo 150 millones al año o algo así. ¿Qué está pasando? Que no sabemos cuál es la demanda potencial de todos estos servicios, por un lado. Por otro lado, se están como bandleando en todos los sitios. Al final tenemos IA everywhere. Al final, yo qué sé, usas Facebook y estás de una forma u otra, o WhatsApp, estás usando IA o puedes estar interactuando con algún elemento de inteligencia artificial.
para mí es que la IA es como una plataforma, va a ser un poco como pasó con la web. O sea, poco a poco lo vas usando sin darte cuenta y va a estar en todos los lados. Eso va a pasar. Yo sí que creo que hay burbuja con estos outliers, con algún tema de valoraciones, con algunos temas de expectativas, pero que evidentemente es una cuestión de tiempo de que toda esa inversión de rédito en global. O sea, la inversión en global va a dar rédito porque al final, pues igual que en su día se construyó toda la infraestructura eléctrica y ahora se aprovecha, pues ahora está construyendo la infraestructura de ella y ya se aprovechará. La historia es si todo el mundo va a ganar, que no va a ser así, algunos perderán, evidentemente perderán mucha pasta, algunos caerán y serán caídas muy gordas y que el mercado pues se tiene un poco que desinflar. O sea, desinflar en el sentido de, también he escuchado últimamente conversaciones a algunos inversores americanos que al final lo que tienen a decir es, joder, es que ya con un OpenAI, lo mismo pasa en otros sectores como un SpaceX, ¿no? Ahora que iba a salir a bolsa también con una valoración brutal. Joder, ¿cuánto tiene que crecer una compañía para que puedas entrar a valoraciones tan grandes y que tú le puedas sacar un rédito dentro de unos años? Estás ya suponiendo que van a ser las compañías más grandes del mundo sí o sí. Oye, pues que una compañía que tiene pocos años, en otros 2, 3, 4, 5 años se convierta en la compañía más grande del mundo, pues como poco es un reto que tiene una tasa de fallo muy alta. Sí, quizás lo que ocurre es que estas compañías tan grandes arrastran en su cola como si fueran cometa, ¿no? Arrastran un montón de compañías pequeñas que van surgiendo, donde a lo mejor se invierte mucho dinero porque hablan de IA y quizá ahí es donde van a venir, para mí, las correcciones, más que el tema de la burbuja, yo lo veo como correcciones, ¿no? Y ahí es donde muchos pues se la van a pegar realmente. Quieren aprovechar la oportunidad que está surgiendo ahora y que cualquier cosa que les suene medianamente bien tira para adelante, es lo de siempre. Hay muy poquitas empresas que realmente crezcan y que vayan a liarla como la puede estar liando, por ejemplo, pues en ese caso de Synthesia podemos poner el de Eleven Labs. ¿Quién iba a pensar hace 2 años, ¿no? que Eleven Labs iba a estar donde está ahora? Que se está convirtiendo en, bueno, pues el alma de todo lo que tiene que ver con voz, inteligencia artificial Justo. con voz. Entonces, bueno, para mí, estoy de acuerdo contigo, la burbuja no está tanto en la inteligencia artificial como tecnología, sino que está más bien lo que hemos hablado antes, las expectativas que les ponemos, ¿no? Y en algunas narrativas que se han estado desarrollando alrededor de esas expectativas. Lo que está claro es que ya está integrada en nuestro trabajo cotidiano. Se puede mejorar, sí, hay que aprender aún, pero decíamos, desarrolladores en marketing, tú lo tienes muy, muy claro, en atención al cliente, es una de las aplicaciones donde las empresas más o antes lo han empezado a adoptar, ¿no? En educación también se utiliza inteligencia artificial mucho, ¿no? En el día a día. Entonces, quizá no estamos esperando a que llegue la inteligencia artificial, sino estamos tratando de entender cómo la podemos utilizar y cómo la podemos utilizar bien, ¿vale? Volvemos al tema de la AGI. El AGI también a lo mejor aporta un poco a esta expectativa o esta posibilidad de burbuja. Si pretendemos que llegue muy, muy pronto, pues igual vamos a meter dinero donde no es y luego se nos va a pinchar, se nos va a corregir, como decíamos. El tema de reemplazar el trabajo cualificado. O sea, hay un montón de puntos, a lo mejor, que sí nos pueden llevar a ese momento de 2001 donde iba a cambiar el mundo, pero yo no creo que vaya a ser un estallido tan brutal, sino caídas pequeñas, lo que hemos ido comentando, pequeñas correcciones, caerán valoraciones, empresas que estén mal planteadas, pero lo que va a quedar va a ser, por lo que hemos dicho también, va a ser la estructura, una estructura duradera, ¿vale? Bueno, que nos va a soportar todo lo que va a venir después en los próximos años. Entonces, bueno, conclusión, para mí lo podemos ver como burbuja si hablamos de ese cuento de hadas que nos hemos planteado a veces con la inteligencia artificial, o de hadas o Mm. de ficción, llámalo como quieras. Pero, pero yo creo que la gente que más está metida en esto y lo demuestra en esas inversiones brutales que estabas comentando antes, lo que ven es que no hay encuentro de hadas, sino simplemente hay que separar el grano de la paja y para mí, desde luego está claro que es una tecnología que está empezando a madurar y que es lo que va a quedar. Sí. Todo esto me recuerda a una gráfica que hay en la presentación esta de Ben Evans sobre la IA, que también hay una parte, también hablaba de burbuja y como del humillo y tal, y tiene una slide donde dice, bueno, pero cuando el polvo se asienta, el mundo ha cambiado. Es muy curioso, me gusta el ejemplo, ¿no? Porque al final saca una gráfica del porcentaje de parejas que se han conocido online
a lo largo de los años. Y empieza en 1995, que es prácticamente nadie, y poquito a poco, pues llega al 60%, que estamos en 2020 y pico. Y que es un buen reflejo pues, de que cambios como la web han cambiado el mundo, pero es verdad que es que los cambios luego son como más poquito a poco. Se ha necesitado 30 años prácticamente para que se haya dado un cambio tan fuerte. Y en esos 30 años hemos visto muchos cambios, mucha evolución, han pasado muchas cosas, pero claro, luego para cambiar a los humanos ya no solo lo que habilita la tecnología, porque esto de conocerte online pues se puede hacer desde el 95, ¿no? Desde antes, porque antes teníamos pues a Skype, y antes estaba, ¿cómo se llamaba? El Messenger, por ejemplo, y chateabas con gente, y el IRC, es decir, había formas, pero la tecnología lo habilitaba, pero luego eso tarda décadas en que la sociedad se adapte. Y con la IA va a pasar incluso más exagerado. La tecnología va a permitir cosas muchísimo antes de que la sociedad está adaptada para poder aceptarlo, y tardaremos años en integrar algunas cosas simplemente porque necesitamos. Y cuando digo integrar me refiero a gran escala, porque luego vivimos en esta burbujita donde vivimos nosotros los que estamos más en tecnología, que todo nos parece va muy rápido, pero claro, luego vas al mundo real y dices, bueno, hay mucha gente que todavía no está ni digitalizada, o sea, que no pensemos que todo es lo que vemos día a día en Internet. Me gustaría saber si para conocer a tu pareja ha sido más eficaz todos estos canales que estabas comentando, todas estas aplicaciones, o el tema de las piñas en Mercadona. Habría que analizarlo porque lo bueno es que para eso siempre tenemos alternativas, ¿no? que son ocurrentes. Y no sé si la inteligencia artificial nos va a ayudar ahí. Ya lo veremos. Ya veremos. Efectivamente. Vamos, si te parece, con el cuarto hype que nos plantean aquí. Y básicamente lo que el titular es: ChatGPT no fue el comienzo y tampoco va a ser el final. Y bueno, pues te dicen, y yo creo que es muy acertado el comienzo que tiene este hype, por decirlo así, o este párrafo, que ChatGPT fue la culminación de una década de trabajo. Es decir, no es algo que surgió de la noche a la mañana. De hecho, GPTs hubo varios antes, y ya en ciertos circuitos más frikis se utilizaban por API y se hacían experimentitos y bueno, pero claro, no tenían ese efecto wow que nos trajo el hecho de poder tener un producto súper sencillo inicialmente, que nos permitía interactuar con eso que ya existía de hacía tiempo. Claro, después de ese momento wow que tuvimos con ChatGPT, pues que era 3, si recordáis, ChatGPT 3 o GPT-3, llegó el 3.5, el 4, el 4.5, el 5, ahora tenemos 5.1, 5.2, y lo que ocurre es que esos saltos, después de ese salto tan grande inicial, esos saltos, ese crecimiento, ya no son tan sensacionalistas, por decirlo así, ¿no? Llegamos a algo que puede parecernos una meseta y ya no nos provocan quizá la misma conmoción que ese primer estallido, que además, de hecho, también pasó que no solamente fue OpenAI, sino que luego surgió Claude y luego también Gemini, y luego Grok, y, bueno, DeepSeek incluso, ¿no? Cada nuevo actor pues nos traía un elemento nuevo de hype, un salto por lo menos. Ahora ya no ocurre tanto. Volvemos al tema de los benchmarks. Cada uno nos hace subir el benchmark, pero eso, ¿en qué me impacta a mí? Leía también esta semana, y lo hemos comentado aquí, de hecho hace un año ya, pero leía esta semana, y no recuerdo quién lo decía, que si ahora mismo de repente no mejoraran los LLMs, tenemos tantas cosas que hacer con el estado actual de los LLMs, tantas cosas por mejorar, que tendríamos para muchos años, para seguir evolucionando a nivel social, empresarial, individual, durante muchísimos años. Entonces, claro, ya no es tan importante. Por eso ChatGPT, yo entiendo, tal y como lo ponen aquí, ni fue el comienzo, ni será el final. El final está en las aplicaciones, ¿vale? Y también hacen una comparativa de esto con los smartphones. Al principio, los smartphones eran la leche. Cada elemento nuevo nos suponía una mejora muy grande. Había evoluciones incluso durante los primeros años con las mismas features, o sea, las mismas características, que también tenían mucho impacto, pero ahora ya nos sacan el iPhone 18 y sobre el 17 que tiene una cámara un poquito mejor, un poquito mejor, pero ya no encontramos esa magia que encontrábamos al principio.
Y eso también, yo creo, todo esto lo que nos lleva es al punto de madurez en el que nos empezamos a encontrar. Realmente está empezando a integrarse de verdad ChatGPT o Cloud o lo que sea, y todo ese trabajo previo que se ha hecho es cuando ya empieza a tener su valor, ¿no? A dar resultados, a pagar, por decirlo así. Sigue habiendo investigación, de hecho, cada vez hay más papers que crecen a toda leche, hay más talento, hay más gente que puede meterse ahí dentro, hay más enfoques distintos. Nos estamos retroalimentando mucho también entre Oriente y Occidente. Lo que hacemos aquí en China lo aprovechan, lo que hacen en China, que producen ya más que nosotros a nivel de papers, nos llega también a Europa. Y bueno, pues se está acabando quizá esa fase de deslumbramiento, pero a lo mejor ahora lo que empieza de verdad es el progreso, ¿no? Y Mm. eso para mí es una buena noticia. Sí, sí, tienen muchas cosas que venir. Con esto de que eso, de que no empieza ni acaba en ChatGPT, claro, me venía a la cabeza que grandes cosas que han pasado en la IA este año y cercanos, por ejemplo, hemos tenido la parte de los premios Nobel a Sí, la IA, que al final tenemos a Hopfield y a Jeffrey Hinton por sentar la base de las redes neuronales, que se aplican en toda la parte, pues más de los LLMs, pero se aplican a muchas otras cosas, sistemas de visión y demás. sí. Y en química, que fue a Demis Hassabis y John Jumper, de DeepMind, por AlphaFold, por el problema de cómo se pliegan las proteínas, que tampoco es un LLM, es otro sistema distinto de inteligencia artificial capaz de resolver ese problema. Tenemos que también ha habido como mucho trabajo en todo lo que es aplicación a medicina y ciencia, detección de demencia, que ya se logra con una precisión del 97%, robots que son capaces de operar y detectar cosas, pues detectar de células cancerosas y demás, pues aplicando inteligencia artificial. Y estamos teniendo también en energía bastantes cosas. Control de plasma, por ejemplo, para reactores de fusión nuclear, gracias a la inteligencia artificial, o, bueno, y un montón de estas cosas. Es decir, toda la atención va a ChatGPT y a los LLMs, porque al final lo que hablamos al principio, ¿no? Son los sistemas que nos parecen inteligentes, pero también gracias a esto, pues está invirtiendo en un montón de cosas adicionales de inteligencia artificial que están teniendo un montón de impacto, no son LLMs, pero están teniendo un impacto brutal en nuestro día a día, y es lo que seguramente pues haga que vivamos más, vivamos mejor y bueno, que están pasando cosas muy guays. O sea, por ejemplo, en medicina me parece el campo donde seguramente los impactos sean más brutales, ¿no? En cuanto a impacto en la sociedad. Efectivamente. Luego hay que ver qué pasa, porque esta semana también se hablaba de que parece ser que China ya sí que tiene un computador cuántico de verdad, ¿no? En condiciones. Y lo que pasa es que todavía el número de qubits creo que era 40, no eran como para tirar demasiados cohetes, pero ¿qué pasará cuando tengamos eso de verdad y entre en juego? Porque la velocidad a la que estamos trabajando ahora se va a multiplicar de forma, iba a decir exponencial, pero es que es una exponencial tan marcada que yo no sé ya ni cómo, es un salto cuántico, ¿no? Hablando y sin querer Nunca hacer un mejor chiste, dicho. ¿eh? Sí, sí, sin querer hacer un chiste realmente. Em, pero claro, eso nos va a dar, para lo que tú estás comentando de análisis médico, siempre se ha dicho que iba a cambiar, ¿no? La vida, porque nos va a Mm. permitir seguramente, pues, si no curar todas las enfermedades, pero muchas que a día de hoy no se pueden, ¿no? Comprender mucho mejor cómo podemos llegar a ellas. Eso ya no es IA generativa, bueno, necesariamente, eso ya es otro punto distinto. Por eso está bien, yo creo, el recordatorio que hemos hecho antes de que la IA no solamente LLMs, son otras cosas. Y desde luego, eh, yo creo que queda claro que esto ha venido para quedarse. Mm. No, si alguien piensa que después de la burbuja, cuando explote, si es que explota, o sea, llámale como quieras, lo que va a ocurrir es que se va a negar de alguna forma el valor que nos trae la inteligencia artificial. Yo creo que es todo lo contrario. Simplemente tenemos que bajarla de ese pedestal donde la hemos puesto, ¿vale? En ese punto en el que hemos pensado que nos iba a hacer todo el trabajo y empezar a considerarla pues, como un aliado, una tecnología que es muy poderosa, pero que también tiene sus límites y que al final todo va de personas o todo depende de las personas. La tecnología puede ser muy buena o muy mala. Si no somos capaces de utilizarla bien y de aplicarla bien, no vamos a llegar a ninguna parte. Y si es muy básica, pero somos capaces de aplicarla bien, también le vamos a sacar mucho partido. Entonces, depende de nosotros por completo. Hay que ver también el impacto que tiene a nivel social, por ejemplo, Mm. ¿no?
Sí, en el trabajo, lo que se dice, o la creación de nuevos puestos, o en el pensar que es algo que no sé si hemos llegado a comentar aquí o no, pero a mí me revienta mucho esto de que la inteligencia artificial hace que ya no se contraten más juniors. O sea, hay un montón de implicaciones ahí que eso no depende de la tecnología, depende de nosotros, de las personas mm, y de la sociedad, y que para mí es algo que tenemos que empezar a cuidar muy, muy bien. sí. O sea, muy de acuerdo, pero también hay tantas cosas entremezcladas que a veces uno se piensa por qué son las cosas, ¿no? Por ejemplo, me pasa mucho con esto que lo hemos hablado aquí también, ¿no? De los juniors, contratación de juniors en época de la IA. Claro, porque ves también muchas noticias de que las grandes consultoras están echando gente. Al final, se entremezclan muchas cosas. Y cuando miras esto con perspectiva y dices, yo no sé hasta qué punto una cosa se deriva de la otra. Lo mismo ha pasado con el tema de los desarrolladores, ¿no? Ahora con la IA pues hacen falta menos desarrolladores, pero cuando coges perspectiva te das cuenta que en los últimos años habían empezado a contratar un montón de desarrolladores post-COVID, porque claro, cuando pasó el COVID hubo un boom digital. Ujú. Y dices, ¿qué hubiera pasado? ¿Dónde estaríamos en volumen de desarrolladores si no hubiéramos tenido ese boom en post-COVID? ¿Estaríamos llegando a los números a los que estamos llegando después de esta corrección? Es decir, ese descenso de los desarrolladores es porque ahora hay la IA o porque íbamos un poco pasados y además ahora, pues oye, pues es un poquito más eficiente. Entonces, cuando empiezas a coger perspectiva, te das cuenta que bueno, que yo creo que se van a normalizar muchas cosas. Con los juniors va a pasar, van a seguir haciendo falta juniors espabilados. En muchos sectores lo que hace falta es un montón de personal cualificado, o sea, es que pasa un montón. Entonces, lo que seguramente hay exceso en algunos sitios que se tienen que ir a otros y con la inteligencia artificial, pues evidentemente también habrá algunos ajustes. Pero yo cada vez más veo que no va a ser algo dramático. O sea, no va a ser algo de repente un día para otro nos sobra toda esta gente en este sector y millones de personas se van a la calle. Va a ser algo más poco a poco, va a haber transformación y sobre todo, como tú has dicho, todo el que se suba al carro de la inteligencia artificial, todo el que se habilite, parece una tontería, pues como en su día se hablaba de quien sabe ofimática, ¿no? Lo importante que Ujú. era, oye, pues Sí. saber manejarte con el Excel, con el Word y un poco con Internet, parece una soplapollez, pero bueno, pues eso te da capacidades que otros no tenían. Pues oye, pues el que a día de hoy sepa usar estas herramientas simplemente para ser más productivo a nivel personal y hacer mejor su trabajo, pues raro será que no encuentre algo interesante en algún sitio, porque es que gente con ganas, con habilidad y que encima sepa sacarle partido a las tecnologías actuales va a hacer falta siempre. Sí, sí, totalmente. Esa parte visible donde todos nos tenemos que capacitar y quizá también ser conscientes de que la inteligencia artificial ya está en nuestras vidas de una forma transparente. Mm, Lo que antes se resolvía con algoritmos de toda la vida, entendido así, ahora pues tenemos modelos de inteligencia artificial que nos pueden solucionar ciertas cosas mejor, pero nosotros seguimos utilizando los productos exactamente igual. O sea, hay esa parte en la que nosotros tenemos que poner de nuestro lado y hay esa otra donde la inteligencia artificial nos mejora una foto, por ponerte un ejemplo, o nos elimina, yo qué sé, nos elimina ruidos de un audio también, ¿no? mm, Que quieras ver. Pero hay un montón de usos cotidianos súper tontos donde también aparece y no nos damos ni cuenta. sí. Y sobre todo, mira, me has traído a la cabeza con lo que has dicho, ¿no? Usos tontos. Yo esta última semana he estado usando la IA FreePic para lo del. No sé si, claro, tus hijos ya son mayores, pero ahora está la moda como el elfo travieso. No sé si te has enterado. Pues No. ahora en moda navideñas, que tienes como un elfo que es un muñecajo, está ahí por casa, que hace travesuras por la noche. El elfo se despierta y hace travesuras en la casa. Entonces el niño cuando se levanta por la mañana va a ver qué travesura ha hecho. Pues claro, no solo, pues bueno, por la noche hacemos la travesura, pero claro, le puedes sacar una foto al bichejo en un sitio, le puedes quitar la mano, le dices, oye, quita la mano esta que está sujetándolo y le puedes decir, oye, ya haz un vídeo a partir de aquí que haga no sé qué. Caso de uso muy, muy estúpido. Pero claro, la IA lo que nos va a habilitar, yo creo que es un orden de magnitud más de usar las cosas. Porque por eso al final aumenta la productividad y muchas veces los profesionales yo creo que no tienen que tener tanto miedo. Va a seguir haciendo falta un montón de profesionales para hacer cosas o sea, de imagen y vídeo seguro, de calidad. Lo que pasa que es que pues lo vamos a usar igual que Canva permitió que todo el mundo hiciera diseño gráfico más o menos Ujú. apañados, pues ahora con la IA cualquiera puede hacer una producción de vídeo apañada para una publicación en redes sociales. ¿Qué es lo que va a hacer? Que haya un orden de magnitud más de contenido. Siempre quedará, oye, pues un 10% de cosas que las tiene que hacer un profesional porque si no, no quedan como tú quieres. Entonces el mercado crece. Yo lo que veo es que con todo esto también el mercado crece.
Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo creo que en lugar de lo que veo, y siempre hay excepciones, ¿eh? En lugar de utilizar menos personas, lo que se consigue es producir más cosas con Claro. los mismos equipos que tienes. Se habla también de IA, por ejemplo, parece que en el tema en el caso de los videojuegos, en el sector de los videojuegos, es como que hay una tendencia, una corriente de es que el que utilice IA ya no quiero ni jugarlo, porque se está cargando el. Pues a lo mejor, si una empresa que hace videojuegos utiliza inteligencia artificial, en lugar de hacerte uno cada 3 años, pues te puede hacer 2 al año. Y eso te Claro. permite a ti disfrutar de más videojuegos de esa empresa si haces los que a ti te gustan, ¿no? Por decirlo así. O sea, en lugar de verlo desde ese punto de vista limitante, pensemos que no se va a empezar a despedir a todo el mundo, que de momento no está ocurriendo. Mm. No se va a empezar a despedir a todo el mundo, y lo que se va a hacer es producir más cosas interesantes para todos y generar más mercado, más movimiento, como estás diciendo, más opciones, más, no Mm. sé, hacernos la vida un poquito mejor, sabiendo, repito, que siempre hay personas detrás y nuestra naturaleza en muchos casos nos lleva a hacer cosas que no debemos. O sea, que no queremos tampoco aquí ser bonistas. Sí, sí, o sea, pasará de todo, pero bueno, que en general vamos a un contexto muy, muy bueno. Mm. Yo creo que ha estado guay el repaso. Estoy bastante de acuerdo con todo lo que plantea el artículo, que al final lo hemos ido revisando. Y, y creo que es lo que tenemos que seguir haciendo próximos meses y años, ¿no? Es decir, va a seguir avanzando todo esto un montón y tenemos que ser bastante críticos en, oye, ¿cuándo usar cada cosa? ¿Qué partido sacarle? Separar el grano de la paja, ¿no? O sea, de todo el ruido que hay, entender un poco qué es, cómo nos afecta cada uno de los avances y cómo podemos aprovechar. Y bueno, y en paralelo habrá o no habrá burbuja, pero eso es un tema casi más financiero de las empresas que hay por detrás, es decir, pero creo que son dos cosas que corren en paralelo y que tenemos que ser capaces de separar y manejar de forma independiente. Sí, además la burbuja en 2001 provocó cierres de empresas, provocó un montón de despidos, provocó en bolsa caídas gigantescas. Hay que ver si es esto, si realmente es una burbuja, si va a llevar exactamente ¿No? a lo mismo. Eso es. Bueno, evidentemente, si es una burbuja y pincha, pues habrá gente que ahora está cobrando cientos de millones al año, pues que a lo mejor pasa a cobrar solo millones. Pero bueno, que es lo que tiene, el hype. Sí, es verdad que, por ejemplo, a ciertos perfiles de inteligencia artificial se les está pagando como si fueran futbolistas. Mm. Que no digo yo que no los valgan, ¿eh? Pero No, que igual muy bien por ellos, pero bueno, que que eso puede ser aprovechen. circunstancial, sí, sí, que Claro. aprovechen el momento. No sabemos, oye, a lo mejor siguen así toda la vida, pero probablemente sea una época, porque ahora hay unas expectativas muy infladas que se tienen, que veremos a dónde van. Y eso sí es esperable que ocurra, que no se mantenga esa situación, o por lo menos no Claro. para tanta gente como está ocurriendo. Eso es. Sí que no sé dónde lo he visto, creo que en el informe de Benevan sí que se hablaba que la gente que maneja inteligencia artificial le estaba cobrando un 40 y pico, un 50% más en average, no en media. Que también, claro, como hay mucha gente cobrando mucho más Ya, sí. por todo esto, no sé cómo afecta. Pero sí que es eso, es una oportunidad, yo creo, de reskilling para la gente, de, oye, pues lo que hablábamos antes, aquí hay que meterse y de esto hay que saber y no hay que por qué ser técnico, pero cuanto más espabiles y más puestos estés en estos temas, más oportunidades tendrás, porque evidentemente el mundo va por aquí. Mm. Sí, está interesante, sí. La verdad, no nos ha dado tiempo a entrar en detalle en todo este tema de las visiones de la IA generativa por parte de OpenAI y de Microsoft, pero lo dejamos para otro programa. Y bueno, la AGI ha estado presente aquí. Eso es. Oye, lo que sí que podemos hacer, si te parece, Frankie, para el siguiente, que ya será en 2026, que ya estará Lu, hacemos yo qué sé, unas visiones 2026 o algo así, a ver qué pensamos que va a pasar en 2026. Muy bien, nos equivocaremos como siempre, Bueno, pero pero a mí me parece bien. pues le daremos caña, vamos preparando. A los que nos estéis escuchando, yo os pediría, ya que estos los vais a escuchar en época navideña. Entonces, darle amor, compartirlo por vuestras redes sociales, seguirnos en la plataforma de podcast o YouTube que estéis utilizando, darle a like y comentad. Comentad tanto como, oye, pues no estoy de acuerdo, me gusta esto, me gusta lo otro, y generamos también un poquito de discusión en los comentarios, tanto en YouTube como Spotify, que le da rollito y también nos ayuda un poco a llegar a más gente que ya que estamos aquí una horita y pico charlando, pues oye, pues darle visibilidad. Y si no os gusta la Navidad, igualmente podéis hacer todo lo que ha hecho Corti. No está Claro. reñido, ¿eh? No, no hace falta hacerlo con el gorro de Santa Claus. O sea, es como lo hacéis y ya está. Y muchas gracias por hacerlo. Sí, efectivamente.
Pues nada, Frankie, felices fiestas también a ti, a todos los que nos estéis escuchando y nos vemos ya en 2026. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte y que tengáis felices fiestas todos. Adiós.